Solo podemos entender el valor del medicamento hasta que comprendemos la gravedad de la enfermedad. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a analizar Romanos capítulo 7, versículo 9, donde el apóstol Pablo dice: «Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí». ¿De veras creemos eso? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo desde su juventud pudiera decir que él vivía sin ley? Sobre todo si él venía de una familia muy devota en el judaísmo. ¿Acaso vivía sin ley, como dice este versículo? Bueno, tenemos que entender el contexto. Su contexto es muy importante. Un texto sin contexto es un pretexto. Pero dado su contexto, las palabras de Pablo no implican que el apóstol carece del conocimiento de la ley, sino más bien que él no se había dado cuenta plenamente de la fuerza y la profundidad de las demandas de la ley. Y en consecuencia, él carecía de la convicción personal de su pecado. Por eso es que en Filipenses 3:6, él, en la vida antigua, se consideraba, pues, en cuanto a justicia, que es en la ley, él se consideraba irreprensible. O como el mismo joven rico que conoció a Jesús, él se congratulaba de haber guardado los mandamientos desde su juventud. Y como el fariseo que oraba en el templo y decía que gracias, Señor, porque no soy como los otros, agradecía por no ser un pecador como otros hombres. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Cuando Pablo finalmente comprendió el significado pleno de la ley y sintió su poder, la ley se convirtió en algo vivo para él y se dio cuenta de lo que era en realidad. Era un pecador. Al considerar, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, comprendió de pronto que estaba impregnado de un egocentrismo y un egoísmo tremendo. Por lo tanto, él no era tan irreprensible como creía. A esta altura el pecado cobró vida para él. Por supuesto, había estado siempre en él, pero ahora a la luz del mandamiento podía reconocerlo por primera vez en toda su identidad e intensidad. Nunca más podría ya ignorar su existencia, y por haber visto la profundidad del mandamiento, ahora podía darse cuenta de que en verdad era un pecador. Ya no tenía sentido jactarse de su justicia personal como antes lo hacía. ¿Y entonces Pablo murió? No, estimado oyente, no. La muerte del cristiano que muere al pecado, no la muerte física. Él murió, pero no la muerte del cristiano que muere al pecado, según lo que él mismo describía en el capítulo 6:2, pero sí la muerte a su orgullo espiritual, a su confianza en sí mismo y a su independencia. En otras palabras, murió al egoísmo, a la autosuficiencia, a la arrogancia, porque se dio cuenta de su situación desesperada. Al entender bien la ley, él se sintió destituido. Su experiencia es la de cada ser humano. Todos tenemos que llegar a experimentar este tipo de vivencia. Morir a nuestra justicia, a nuestra pretendida habilidad de observar la ley por nuestra cuenta y de ganar de alguna manera la salvación. Solo entonces comenzamos a sentir nuestra profunda necesidad de la justicia de Cristo para cubrir nuestra desnudez. De ahí que la luz plena de la ley descubra a Cristo como nuestra única esperanza. Solo entendiendo la gravedad de la enfermedad podremos entender el gran valor de la medicina.